como todo, León y Castillo no se compromete, ¿no? Pero hay una frase que sí es bastante demoledora, donde rompe un poco esos límites de su autocensura que él se impuso, ¿no? Mis tiempos, aunque evidentemente es una obra muy bien pensada, suponemos hoy en día que no fue él quien la escribió de mano propia, sino que fue dictada a su secretario. Entonces, bueno, eso ya es un filtro que impone una serie de distancias. Pero Amadeo I marcó el inicio de la vida política de Fernando León y Castillo, porque a raíz de la proclamación del rey Amadeo I de Saboya y de España, hay toda una serie de graves sucesos, motines, no levantamientos, pero sí motines graves a lo largo del territorio español. Y uno de ellos es en Granada. Y en el verano del 71 a León y Castillo se le entrega la delegación del gobierno, o sea, es gobernador civil en Granada. Y entonces coincide con la proclamación del reinado de Amadeo, del inicio del reinado, ¿no? Y entonces, volviendo a mis tiempos, como siempre hacemos, en esta historia zigzagueante de vivencias paralelas, nos dice: solo al final de mi periodo de mando en Granada, meses después, tuve que intervenir en una seria revuelta popular en las calles. Una revuelta con barricadas, con tiros, con fallecidos, sobre la cual se le cuestiona, se le interroga en las Cortes. Y el primer discurso que podemos leer de don Fernando es precisamente la réplica a esa acusación velada que se le hace desde el otro partido, desde la oposición, o sea, los federales más radicales, de haber manejado mal ese motín popular, ¿no? Y él se explaya explicando lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió, por qué hubo un hecho de armas. Y entonces, bueno, es el inicio de su carrera política y yo creo que es el primer discurso en las Cortes. ¿Ustedes se llevaron el libro? Pues ahí, en el primer discurso aparece esto. Las turbas con excitación demagógica mal de la época amotináronse al hacerse la proclamación de don Amadeo, de que venía a ser rey de España, ¿no? Reuniéndose en la plaza en grandes grupos para realizar una manifestación de protesta contra el nuevo rey. Recordemos que siéntate, ven, vamos. Siéntate. No, ahí no, ponte aquí ya. Sí. Estamos hablando un poco de que no pudimos el último taller de León y Castillo y don Amadeo. Y entonces, bueno, Galdós concentra las protestas sobre todo en Madrid, en esos primeros capítulos iniciales donde él recoge el clima popular ya creado en contra del rey, cuando Amadeo pues pasa por la casa de Prim para darle el pésame a la viuda. También recordamos, Galdós habla de la opinión en los pueblos cerca de Amorabieta, ¿no? En el norte de Castilla, en las Vascongadas, cuáles son las oposiciones, ¿no?, de los carlistas, evidentemente, a un rey extranjero, redobladas. Pero bueno, esta nota de León y Castillo pues nos lleva al sur de España, ¿no?, donde también hay el pueblo se muestra contrario al rey extranjero. Pero supuestamente jaleados por alguien, no sabemos. Jaleados por alguien o no, porque si bien
no quería evidentemente la continuidad de la monarquía borbónica, había quedado en suspenso. Ya en la mente popular había un nuevo rey que era su hijo, Alfonso XII. Y bueno, hay elementos carlistas en el sur de España, y también había elementos radicales, federales, republicanos, ¿no? Pues recordemos que la oposición, como Galdós traza muy bien, explica, analiza y muestra muy bien en Amadeo I, la oposición al rey es de las dos partes, ¿no? del carlismo y del republicanismo federal, el más extremo. Y alfonsinos también, ¿no? Bueno, y los alfonsinos. Al intimarlas la Guardia Municipal para que se disolvieran, contestaron haciendo armas contra ella. Cuando llegué acompañado únicamente por mi secretario particular, Tomás d'Oreste, canario, que contra mi voluntad se había obstinado en seguirme, menudeaban las descargas, pues el paisanaje se había hecho fuerte, parapetado en las próximas callejas donde se hacía fuego sin cuartel. Recibióme una descarga de fusilería de la que milagrosamente salí ileso. O sea que no solo fue su primer puesto político, digamos, en el régimen interior de España, sino que también casi le cuesta algo más que un susto, ¿no? Bien. Él nos habla de este periodo de 1871 hasta la abdicación de Amadeo en el 74, ¿no? Básicamente con el mismo rechazo, vergüenza, distancia que Galdós va exhibiendo a lo largo del episodio nacional. Les leo ahora un párrafo de la página 130 del capítulo 6, que nos dice: las Cortes entonces, con sus sesiones borrascosas y sus solemnes debates, eran ahora mismo acabo, estoy diciendo tres boberías. Usted no se preocupe, mientras usted es dueño y señor de la situación. Las Cortes entonces, con sus sesiones borrascosas y sus solemnes debates, eran la expresión del estado de inquietud, de lucha y de exaltación que dominaba el espíritu público en España. La vida parlamentaria, como la vida nacional, era febril. Los gobiernos eran de duración efímera, tan inestables que algunos no llegaron a ejercer el poder más allá de 4 días. Los hombres públicos se improvisaban en un instante para desaparecer enseguida en medio de aquel vértigo de continuas renovaciones. Recordemos que Galdós a lo largo de su episodio nacional nos hace la crónica de los distintos y sucesivos gobiernos, que son casi seis gobiernos, ¿no?, que se suceden en los 2 años y 28 días que gobernó el rey Amadeo I. El pueblo sacaba diputados de los bajos fondos sociales, eligiendo por representantes del país a los héroes de motín y barricada y a los jefes de turbas demagógicas que, merced al enorme desorden reinante, triunfaban en todas partes. Fue un verdadero caos aquel breve periodo de régimen republicano en que la política nunca tuvo una orientación fija, con lo que se colocó en grave riesgo la unidad y hasta la existencia de la patria. Bien, Galdós abunda en lo mismo, ¿no? Recuerden que él, a través de Tito Liviano, el narrador, que se convierte en invisible, ¿no?, se hace un hombre invisible en un determinado momento de Amadeo I, pues básicamente nos dice lo mismo, pero con más pelos y más señales. Y finalmente, ¿se ha ido la luz? La quitó él. Está borrando. En un sabotaje. Era el secretario Sí, de sí, don mírale. Fernando. Sí, Lo conocí personalmente, porque era Torete Silva. Venía los veranos aquí, ¿te acuerdas? Y pasaba por casa de mi abuelo. No, ese es Luis. Luis Torete. don Luis d'Oreste Silva. Venía los veranos. Ah, no, ya, Tomás d'Oreste era tío Sí. abuelo de él, creo. tío abuelo, sí. Luis Torete sí venía. Entonces, ¿cuál era la opinión, que es quizá a donde quería llegar hoy, antes de que cederle la palabra a nuestro conferenciante? ¿Qué tipo de opinión, cuál era la actitud de don Fernando hacia don Amadeo? Vemos que Galdós hace un menudeo de su vida privada, ¿no? Nos acompaña por las distintas infidelidades del rey, ¿no?
lo muestra pues sin saber hablar español, ¿no? Pero don Fernando dice una sola cosa y que tiene un peso político muy concreto, que es la siguiente. Mientras unos aspiraban, página 168, y ya es la última cita, a que se prolongara la permanencia del duque de la Torre al frente del Poder Ejecutivo, constituyendo una especie de setenado parecido al de MacMahon en Francia, otros, por el contrario, entre ellos Sagasta, comprendiendo la inestabilidad de estos poderes de ocasión, creían necesaria la restauración de las instituciones seculares, restableciendo la monarquía legítima, borbónica, abonando esta opinión el breve reinado de don Amadeo, que abdicara la corona a la primera dificultad surgida, sin intentar siquiera defender el prestigio monárquico. O sea, nos da a entender que el rey, cuando tiene el problemón del cuartel de San Gil y le presentan o le hablan de suprimir el cuerpo de artillería para resolverlo, él tira la toalla, ¿no? Y ya decide marcharse. Bien, yo no digo nada más porque nos va a hablar hoy de la figura de Amadeo I, don Antonio María, cronista de esta villa, bueno, y ciudad, ¿no? De 110.000 almas casi, ¿ya? Que valen por dos. Que valen por dos. Evidentemente, ex director de esta casa museo, rescatador de la memoria de Fernández de Lona y Castillo y de su hermano Juan, en épocas, no voy a decir maduras, pero quizás menos propicias y con menos recursos, sobre todo al principio, ¿no? Y bueno, él me pareció la persona ideal, idónea, para hablarnos de la figura de este rey tan poco conocido, tan incomprendido, tan maltratado que fue por los españoles, ¿no? Ya que él pues, lleva dos años ya, hablando de las testas coronadas, 3 años, hablándonos de reyes, reinas, y me pareció que bueno, que sería para el curso y el taller, los talleres de vivencias paralelos sería, como lo es, una gran oportunidad. Y nada más. Okay. Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdonen que haya tardado un poquito antes de llegar, pero esto de los conferenciantes ya nos parecemos a los sacerdotes de la Iglesia Católica, pocos y viejos. Y entonces a las 7 menos cuarto estaba dando una conferencia en el ámbito cultural del Corte Inglés. Hay alguien que a las 7:30 me hizo y ya a las 8 menos cuarto salíamos del Corte Inglés hacia Telde. Bueno, veo que todos amigos entrañables, a Fernando Ojeda y Pérez por mamá, nieto de don Patricio Pérez, don Manuel Campos, Gómez por papá, y Campos Gómez. Después tenemos al inmortal y a su señora también inmortal, de Máximo Riol, al director, etcétera. Y no para dejarlo por último, al actual conde de la Vega Grande de Guadalupe, descendiente directísimo de Cristóbal García del Castillo, el moguereño que le dio carta de naturaleza a esta ciudad, tanto él como su padre, Hernán García el Viejo. Pues bien, allí en la calle de la Cal Nueva, en Moguer, estuvimos en la presumible casa de los Castillo, ya que la hija mayor de Hernán, de Cristóbal, quedó en Moguer, fue esposa de un alcalde moguereño de renombre, y aquella casa se le recuerda como la casa de los Castillo.
Bien, en Gran Canaria tienen tantas casas los castillos, que a decir verdad debíamos elegir alguna, ¿no? Puede ser la Veguetera o puede ser en cualquier otro lugar. Pues bien, agradecerles que me hayan invitado esta tarde-noche a hablar de un personaje de la historia de España, breve en la historia de nuestro país, como fue Amadeo I de Saboya. Hay que decir que cuando hablamos de países como Italia y Alemania, que creemos que han estado ahí de toda la vida, estamos hablando de países de nuevo cuño, que nada o poco, como naciones unificadas, pueden enseñar a este gran país o esta gran nación que conforma el actual Estado español. Nosotros hundimos nuestras raíces en la unión de dos grandes naciones, la nación aragonesa, y no como se dice ahora aragonesa catalana, sino aragonesa, que extendía sus dominios más allá de lo que era la propia península ibérica, y el reino de Castilla, sin duda alguna, el más rico y el más poderoso, que en el finales del siglo XV, principios del XVI, existía en el orbe cristiano. En cambio, Alemania fue un mosaico de países, de naciones confederadas en algunos casos, independientes totalmente, hasta que Prusia, a través de Bismarck y del Kaiser, se planteó la unificación, que da consigo la unión alemana, pero ya muy bien entrado el siglo XIX. Y en Italia, sin Cavour, sin Garibaldi, sin Víctor Manuel, Italia era pues un accidente geográfico, una península, sin más, con estados pontificios, estados independientes varios, en república, ducados, grandes ducados, principados, o en el caso de la tierra de Nápoles y de Sicilia, pues tierra de la familia Borbón, tierra que había sido española y que orbitaba dentro de la familia reinante en España. Cuando la reina Isabel II tiene que abandonar el país porque ni los propios monárquicos soportaban a la figura de la propia monarca por muchas razones, y no siempre por las que la historia ha querido resaltar. Alguien, un historiador posterior, ha dicho o dejó escrito una gran verdad. Algunos han comparado a la gran reina Victoria de la Gran Bretaña e Irlanda, emperatriz de la India, con Isabel II, pero para menoscabar la figura de la monarca española. Han dicho, qué diferencia tan grande. Pero este estudioso de la historia de España dice, Isabel II tuvo un ejército que mientras conquistaba gran parte del mundo nunca se metió en política de fronteras adentro, solo pensaban en engrandecer el país y no en engrandecerse ellos, con guerras ficticias, golpes de Estado, cambios de rumbo, sablazos, o como ustedes les quieran decir. Tenía una iglesia controlada y dominada porque la propia reina era cabeza de la iglesia protestante o anglicana, y nosotros teníamos una iglesia católica llevada desde Roma, enfrentada con el movimiento liberal español y
con altavoces en todos los pueblos, ciudades y aldeas, que eran los púlpitos. Y una burguesía que no veía satisfecha sus ansias de cambio radical en la economía del país, unos terratenientes que querían vivir de sus rentas, pero que se negaban sistemáticamente a cualquier reforma agraria que se planteara, y eso se vio claramente en la desamortización de Mendizábal y más tarde en la llamada de Propios. Los ricos siguieron siendo ricos y los pobres siguieron siendo pobres, porque nunca se llegó a esa gran reforma que predicaron los liberales cuando llegaron al poder. Bien, por otro lado, la nobleza vivía a caballo entre las grandes ciudades españolas, léase Sevilla, Barcelona, Madrid, o también en los grandes lugares de veraneo de asueto como San Sebastián, Santander, Comillas y algún que otro lugar. Cuando no, gran parte de la juventud de la nobleza era educada en el extranjero, en muchos casos en Francia, que cuando llegaban a España eran completamente desconocedores de la realidad española inmediata. Y unos políticos mediocres, en muchos casos corruptos, en otros casos verdaderos jugadores de naipes del Mississippi, ¿verdad? Aunque aquí no hubiese ríos tan navegables, en donde se intercambiaban las cartas y en donde se hacían trampas continuas para mantenerse en el poder y enriquecerse. Una reina madre que, basándose en la regencia, lo que hace es convertirse en la gran inmobiliaria de Madrid, porque la reina María Cristina, María Cristina de Borbón y Orleans, esto compra todo el cinturón exterior de Madrid junto con Pepe Salamanca, el célebre marqués de Salamanca, para que cuando crezca la ciudad de Madrid, la villa de Madrid, todo se le tenga que comprar a ella. Un matrimonio morganático, un rey que cuando muere Fernando VII, que mientras España deuda 50.000 duros de oro a la banca internacional, él tiene más de 60.000 duros de oro en el Banco de Inglaterra a su nombre, y una reina regente que esto va a convertirse en una de las grandes fortunas de Europa. Bueno, un matrimonio que se hace a la fuerza y que nosotros podemos concretar en: Alteza, hemos venido hasta aquí a ofrecerle el matrimonio con su majestad la reina doña Isabel II. Si ustedes lo que quieren es un rey consorte, aquí me tienen. Si quieren un marido para la reina, no lo tienen ni lo tendrán jamás. La homosexualidad manifiesta del rey hace que hoy sepamos que de todos los hijos de la reina Isabel II, ninguno lleva la sangre de su marido. Pues bien, es más, cuando la reina Isabel II escribe al Papa para que apadrine, como era tradición en la familia real española, al heredero de la corona, al príncipe de Asturias, Alfonso, más tarde Alfonso XII, el Papa se niega a ser padrino de un bastardo. En cambio, tenemos a un hombre de la talla de San Antonio María Claret, un verdadero santo,
copatrono de nuestra diócesis, que le dice al Papa para convencerlo: santidad, yo no voy a ser quien diga que todo lo que se dice de ella no es cierto. Pero no es menos cierto que cada mañana, tan pronto se baja de la cama, se oye a la reina decir en voz alta: Claret, confesión, Claret, confesión. Pues bien, esto nos coloca en la figura de una reina que no tuvo ni educación de reina, sino de pequeña burguesa caprichosa, a la que todos le hicieron la cama o el juego para verse abocada a no ser querida ni por los que tanto había hecho ella, porque sí fue una mujer dadivosa, generosa, extremadamente dada a lo que hoy se llama caridad, ¿no? Tal es así que el Ministerio de Hacienda se plantea en un momento hacer copias falsas de las principales joyas de la corona, porque la reina, cuando iba por las calles de Madrid o visitaba los hospicios, se arrancaba las joyas para entregarlas a cualquier persona que le pedía una obra de caridad. Bien, y entonces se plantea liquidar esa monarquía borbónica, que siempre fue considerada extraña, como lo habían sido. Recuerden cuando vino Carlos I, aquel Austria, se levantaron los comuneros en Castilla. Cuando Felipe de Anjou entró, no solamente le contestaron los partidarios del archiduque Carlos de Augsburgo, sino también muchos que lo que querían era salvar sus leyes propias, sus usos y costumbres, heredadas de sus abuelos. Si analizamos muy bien el nacionalismo catalán actual o vasco actual, son los bisnietos de los carlistas del 19. Defienden lo mismo y en mejores condiciones. Pues, como digo, llega un momento en que hay que liquidar esa monarquía y la mejor forma es ir por Europa haciendo propaganda de las delicias del trono español, de lo que queda del trono del imperio. Recuerden, todavía tenemos Filipinas, que bueno, son casi 13.000 islas. Tenemos la isla de Guam, al sur de Japón. Tenemos una serie de archipiélagos que algunos, como el archipiélago de las Marianas, se lo vendimos a Alemania, pero todavía nos quedan un montón de islas que todavía hoy sus habitantes se creen españoles, aun estando en un limbo, porque las Naciones Unidas los reconocen como países o tierras sin ninguna clase de dominio efectivo sobre ellos. Y tenemos unos intereses más o menos crecientes, todavía no del todo, en el Golfo de Guinea, más bien misionales. Ya hemos estado batallando por un futuro protectorado de Marruecos, que lo veremos a través de la firma del Tratado de Algeciras y de los grandes conocimientos diplomáticos de Fernando de León y Castillo. Aquel punto del sur de Marruecos que llamamos Ifni y el Sáhara Occidental. Son puntos de pesquería que les decíamos, que cuando lo reclamamos como influencia canaria en el occidente africano. Bien, y después lo que es la España actual. Se va a diferentes países
y entre otros países a la familia de los Hohenlohe, no, yo lo pronuncio en el castellano teldense, que es lo más correcto que sé hacer, y se le ofrece. Ya se había ofrecido en un momento a un Hohenlohe ser marido de Isabel II, y a doña Isabel la boca se le hizo agua. Pero nadie estaba dispuesto a venir a España, porque España era en verdad un polvorín para cualquiera que quisiera gobernarla, y menos en una monarquía parlamentaria con tantos defectos como hemos dicho con anterioridad. Por lo tanto, se pone en juego, además de la diplomacia del Estado, embajadores, etcétera, y relaciones personales de algunos ilustres españoles que además de tener títulos nobiliarios eran grandes comerciantes, como es el marqués de Comilla y conde de Güell, las grandes familias catalanas, se ponen a recorrer la Europa católica, es decir, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, ofreciendo a toda aquella casa reinante que tuviera desde luego cierto prestigio, que estuviera dentro del libro de la Gota, ¿no? Cierto prestigio, cierto abolengo, ofrecerle el trono español. Pero hay un factor determinante para que en España se decidan por la Casa Saboya, y es que las logias masónicas de España e Italia entran en juego. Tanto Garibaldi, que era maestro de grado 33, que son los máximos, no lo sé, pero bueno, por ahí, 30 y algo, como Cavour, que también lo era, como el propio rey de Italia, que lo era, gracias a las logias masónicas italianas se logra la unificación de Italia. Si la masonería no se hubiese logrado nunca la unificación italiana, empiezan a trabajar para traer a un hijo, a un príncipe italiano a España. A las fuerzas reaccionarias, o si ustedes quieren no reaccionarias, sino simplemente tradicionales, se le ofrecía un príncipe católico, aunque el Papa había excomulgado a los Saboya cuando le habían quitado su derecho sobre los estados pontificios. Y a los liberales avanzados progresistas se le garantizaba que si la criatura resultaba no ser masón, era filomasón, porque había heredado de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo las lecciones que en los talleres o en las logias masónicas se llevaban a cabo. Y esa confluencia es lo que hace que, entre otros, Prim aplauda hasta con las orejas la candidatura de Amadeo. Y Amadeo viene a España, yo no les digo que, yo creo que con ilusión. Al principio fue un hombre joven, inexperto, con un rey que tenía buen juicio de él, es decir, era un egocéntrico, el rey de Italia, un egocéntrico tremendo, un hombre que se creía superior a sus iguales y que trataba a sus hijos no con desprecio, pero sí como esos grandes hombres que son conscientes que sus hijos no madurarán jamás. Y a él le acompañaba su esposa, que la tengo aquí,
Victoria del Pozo de la Cisterna. Casi podía ser una roca cualquiera, ¿verdad? Pues bien, una mujer de origen belga, aunque emparentado con algunas familias italianas nobles, una mujer muy culta, una mujer muy interesante desde el punto de vista intelectual y una gran reformadora. Tenía un concepto muy grande de la justicia social y del papel que la monarquía debía tener. Sobre todo, ella era consciente que hay dos cosas que una monarquía no debe perder nunca. Eso dicen los especialistas. Uno es una especie de halo de misterio, de no llegar a conocerse nunca los secretos de la casa, y por otro lado ser muy popular, cosa que los ingleses hacen a la perfección. Hacen a la perfección. Bien, pues se reparten los papeles y el joven rey a lo primero que se enfrenta es a un presidente del gobierno que han asesinado, ¿no? Y que tiene que ir allí a velarlo en sus primeras horas de su proclamación como rey. Y después todo lo que han oído del profesor don Jonathan Allen, que seguramente con mayor precisión, siguiendo el libro Mis Tiempos, ha hablado de todos los pormenores del gobierno o de los gobiernos. Mal o buen gobierno, se lo dejo a criterio de todos ustedes, de Amadeo I. Pero siempre fue el italiano, el intruso. Don Fernando nunca lo quiso bien. Y eso lo manifiesta desde el primer momento y lo hace en círculos cerrados, no lo escribe mucho, se cuida mucho de escribirlo, pero sí lo transmite a sus amigos. Esto es un accidente, esto es, hay que tragarlo, lo vamos a tener un tiempo hasta que el príncipe de Asturias, joven todavía, imberbe, educado a la manera británica, tal, pueda ser reclamado en un momento. Se adelanta el duque de la Torre, como saben ustedes, se adelanta al gran constitucionalista español que quiere que venga el rey acuñando aquello que después utilizará don Juan de Borbón para los franquistas conde de Barcelona y para los monárquicos Juan III, ¿verdad? Bueno, él en un momento determinado escribe una misiva después de que Franco lo invite, porque era muy educado el general, lo invite a salir de España. En un momento determinado, en Estoril se celebra una gran manifestación monárquica a la que acuden nobles, alta burguesía, el consejo privado, etc. Y ahí don Juan dice: yo quiero ser no rey de España, sino rey de todos los españoles. Y esa es la frase que utiliza don Juan Carlos en su discurso cuando dice: quiero ser rey de todos los españoles. Ahí se refería ya a aquellos que habían por un bando o por otro luchado en la guerra civil. Pues Amadeo quiere ser un rey para todos los españoles, pero no tenía nadie, no tenía nadie. ¿Por qué? Porque los monárquicos que existían tenían el corazón partido, como dice la canción, porque los había carlistas y los había isabelinos, pero eran más los alfonsinos. Los republicanos eran una caja de grillos, como va a pasar después que se marche Amadeo y tengamos en 2 años 4 repúblicas que pasan de unionista a federalista, confederado,
etc. Y ya don Fernando habla de aquellas cortes de alpargatas, grito y jauría, ¿no? Pues bien, Amadeo se encuentra con un ejército del que puede esperar todo menos lealtad. Todo menos lealtad. Y una convulsa ciudadanía que ya va teniendo el germen de los movimientos de izquierda. La Iglesia ha optado, y más tarde lo hará con mayor fuerza, por el llamado Populorum Progresso. ¿Se acuerdan? Aquella encíclica que desde el punto de vista cristiano habla de una especie de socialismo o de socialización de la economía. Y por otro lado, los movimientos marxistas, si no con esa cuña, sino con otras, hay una filosofía que llevará más tarde a los grandes movimientos revolucionarios. Recuerden que Marx nunca pensó en Rusia para una revolución, porque en Rusia no se daba algo que en su análisis del capital era necesario. La revolución había que hacerla en las naciones o países altamente industrializados, no en países atrasados o países agrícolas y ganaderos. Por lo tanto, en España también surgen movimientos de izquierda. Tardarán mucho, están germinando. Pero hay un movimiento heredero de aquella guerra contra el francés, que bien lo pronuncio, y eso que soy de Telde. Aquel movimiento de bandoleros, ¿verdad?, de asaltantes de caminos, aquel que la Guardia Civil vino a poner orden, pero que todavía había, ¿no? Aquellos españoles que eran versos libres, que ya no estaban solamente en Despeñaperros, o en algunos que otros puertos de Cantabria o de Asturias, no, estaban dentro de las ciudades, hacían explotar bombas a los pasos de las carrozas de la familia real o de algún terrateniente, o le hacían volar a algún alcalde su casa de veraneo. Y todo eso conforma lo que al final sentenció, y con esto termino, el propio rey Amadeo. España es un país ingobernable. Ingobernable. Es un país en el que confluyen tantas cosas que ¿quién lo mete en vereda? Hay quien dice, ya lo dice la canción de Serrat, que se ha oído que en este país solo se mete en vereda con un palo, ¿no?, con una estaca, dando. Y así se sigue para adelante. Eso fue lo que pensó después de la restauración borbónica, que no fue un régimen fracasado, duró bastante, con todos sus defectos. El propio general Primo de Rivera, otro que se hartó de España y de los españoles, aunque en un primer momento tuvo el apoyo hasta del Partido Socialista Obrero Español. Y después no digamos el general Franco en los 40 años de su gobierno, ¿no? Ser rey constitucional en España es difícil. Y es difícil para un rey como Juan Carlos I, que se vio ninguneado por un Aznar I, que tras su bigote y su soberbia mezquina, intentó por todos los medios que el rey no tuviera presencia y ordenó hasta a la televisión española minutar el tiempo que salía el rey, y él tenía que tener 10 minutos más siempre que el rey, cada día en los telediarios. O
este nuevo señor que tenemos, es verdad que es muy guapo, que de vez en cuando va con el rey y cuando vemos al rey detrás y el delante. Es otro ninguneo. Bueno, eso no pasa en las monarquías parlamentarias de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, de la propia Inglaterra. Cada uno sabe dónde debe estar. Pero todos sabemos también, es cierto, que la actual configuración del Estado español, algunos la han definido como una monarquía nominativa en 17 repúblicas activas. No creo que sea así, no tanto, pero la verdad es que ser rey constitucional en España siempre ha sido difícil, porque si intentas no salirte de la Constitución, los tuyos dirán que no reinas, y si por casualidad saltas en algo que pueda parecer que te vas más allá de la Constitución, tus enemigos te acusarán inmediatamente de ser un elemento perturbador de la propia Constitución. Yo creo que Amadeo, con todos los defectos, que los tuvo, el de menos fue sus defectos de faldas, al fin y al cabo no hizo sino ser buen cristiano, crecer y multiplicados, dijo el Señor, ¿verdad? Esto, o enseñar al que no sabe, que también es otra virtud cristiana. No, fuera de broma. Su vida particular la vamos a dejar ahí, ni mayor ni mejor que otros tantos que hemos tenido, políticos, militares, reyes, presidentes de gobierno, etcétera. Su parte política, pues yo creo que hizo lo mejor que pudo con los instrumentos que tenía. Y al final se marchó. Se marchó entre otras cosas porque él era bastante indolente. Eso sí es verdad. Y cuando le ofrecieron un retiro paradisíaco en la Riviera italiana, con unos buenos dineros que le mandábamos todos los años, para vivir a cuerpo de rey, sin los problemas de rey, no se lo pensó dos veces. Eso mismo nos pasó con Carlos IV y la fea de su señora, a los que mantuvimos en Roma viviendo a base de bien, o a otros reyes españoles a los que sí se les llevó el dinero, no a Alfonso XIII, el que tuvo que vender gran parte de las joyas y las propiedades para poder mantener a la familia. Pues hasta aquí lo que yo quería decir de Amadeo I, y rápidamente, porque esto lo hice para doña Victoria, pero bueno, es para que vean ustedes de dónde viene doña Victoria del Pozo. Esta mujer era rica en algo, porque entre el pozo y la Sí, cisterna, era una mujer muy rica, una mujer muy rica. Por eso se casa, no siendo princesa real, con un príncipe real. Ahí tenemos, sabe usted que la primera capital de la unificación italiana, cuando todavía no era Roma, era Florencia. Ahí tenemos Roma con el altar de la patria. Recuerden que en Gran Canaria hay un altar de la patria en el cementerio católico de Vegueta, un magnífico monumento de mármol de Carrara enviado por el rey de Italia en recuerdo de aquellos que murieron ahogados en la bahía de las Isletas. Ahí tenemos a Amadeo, parece que tiene traje de luces, ¿no? Don Amadeo. Aquí tenemos el Valle de Aosta, que no era un valle rico, era un reducto, pero que tenía una honda tradición de los Saboya, porque era el lugar de origen de los Saboya. Aquí tenemos el matrimonio. Ella como doña Sofía.
cuando alguien le venía con el cuento, decía, yo estoy aquí para actuar como reina. La reina no tiene derecho ni a tener sentimientos ni a tener vida privada. Aquí tenemos a Serrano, que se quiso convertir en rey de España. Aquí a Prim, el célebre... Bueno, Prim le ofreció la corona y el tipo de... Sí, Serrano sabía, Porque ya sabía para dónde ir. Era demasiado. Prim, el catalán patriota, está incorrupto. No sabemos si por todo lo que le metieron para embalsamarlo. Aquí el símbolo de la masonería, aquí el atentado de Prim, el que ha sido muy estudiado con minuciosidad, ¿no? Aquí tenemos el primer acto público del rey Amadeo, visitando el cuerpo yacente de su primer ministro, el Palacio de Oriente, los grandes momentos. No está enterrado en el Escorial, como saben ustedes, está en Roma. Ahí tenemos a Manuel Ruiz de Zorrilla, una de las personas que participan de forma activa en la vida política de la España del momento. El matrimonio, cuando todavía no había llegado a España, María Victoria con su primer hijo, el que va a ser príncipe de Asturias por un tiempo. Bueno, el Parque del Retiro, para ver un poco de Madrid. También se lleva su atentado, como no. Para ser rey de España había que tener un atentado. Alfonso XII lo tuvo en un momento determinado y Alfonso XIII también. Recuerden la boda con Victoria Eugenia de Battenberg, cómo se llenó de sangre. La reina le escribió a su abuela y diciendo que España, los españoles no entendían la vida sin sangre. Hablaba de las procesiones de Semana Santa. Ella, una protestante, aquello de que esas vírgenes y aquellos crucifijos llenos de sangre, ¿no? Aquello le da un repelús tremendo, y cuando la llevaron a ver los toros, dice que se pasó el tiempo con los ojos cerrados. Como la gente jaleaba, entre más sangre mejor, ¿no? Ahí tenemos cuando la reina lleva a buen puerto una de sus grandes reformas, el asilo de lavanderas de Madrid, que después se copia en Valencia, en Barcelona, en muchos lugares. Las lavanderas a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, acudían a los cauces del río Manzanares con sus hijos colgados, uno delante y a veces otro detrás, mientras lavaban. Ella crea un asilo para que sean las primeras guarderías laborales de España. Que algunos en Telde creen que la inauguraron el otro día, ¿no? Ya la habían inaugurado en el 19. Ahí tenemos a Amadeo I con sus 3 hijos. Ahí lo ponen ya mayor porque ya están en el exilio, ya no está como rey de España, aunque él siguió conservando el título de majestad y el tratamiento de don, que eso le hacía mucha gracia a los ingleses, que nosotros llamásemos don a nuestros reyes, o doña a nuestra reina. Su vida posterior a la aventura española Sí. no fue muy feliz. No. Él fue, si tenía una cierta tendencia a la melancolía, ciertamente a la indolencia, se va convirtiendo en depresión. Y vive poquito. Sí. Ahí tenemos a Victoria del Pozo, la Cinterna, y su marido, cuando abandonan Madrid y España. Ahí San Remo, que fue uno de los lugares en donde pasaron largas temporadas. Y bueno, y terminamos con don Amadeo. Y pronto tendremos, en España no decimos nunca, se proclama
la República, sino estalla la República. Pues bueno, pues estalló la Primera República, ¿no? O se proclamó la Primera República. Una república que efectivamente pasa lo que pasó con Juan Carlos I. Vino una monarquía sin monárquicos o sin muchos monárquicos y allí surge una república sin muchos republicanos. Pero bueno, eso es otro cantar y otro magnífico episodio nacional de ese gran notario de nuestra realidad histórica del siglo XIX, que fue el gran canario Las Palmeño, de la calle Cano, libro magnífico de nuestro director. El calle Cano número 6 es. Ah, la edad de Cristo. A él le siguen los 33. Yo no sé lo que le pasa, pero le siguen los 33. Pues bien, léanselo. Muy interesante. Y después ya aparece aquel español que dice: los Borbones jamás. Hay otro que no sé. Y no han sido 3 veces, han sido 4. Le atribuyen a Unamuno, pero yo no, eso no lo he podido. El pobre Unamuno. Esos franceses avecindados en España como reyes, que eso eran los Borbones. Pero esa frase yo creo que no pertenece a Unamuno. Yo creo que no es de Don Miguel, ¿eh? Yo creo que no es de Don Miguel. No. Pero a Don Miguel le han encargado de todo. Sí. De todo. Bueno, miren, una cosita nada más. Se lo estaba diciendo antes a Luz Marina. Son frases que quedan para la historia, ¿no? Don Jacinto Benavente iba por la calle de Alcalá y se encuentra con 2 generales que venían tras una parada militar, cargados de condecoraciones. Y uno le dice al otro, para que lo oyese todo el que pudiera, venían de frente: yo a maricones no les cedo la acera. Y don Jacinto, con flema casi británica, se bajó de la acera y le dijo: pues yo sí, pasen mis generales. No me digan. O la vez que aquella actriz de gran carácter, alguien le dijo: no te atreves a decirle a don Jacinto que es homosexual. Dice: ¿cómo? Claro que sí. Y va y le dice: don Jacinto, qué bella cabeza, pero sin sexo. Y don Jacinto se sube a una pequeña caja que había allí, hizo así y dijo la pérfida zorra al busto inmortal. Por eso digo que a veces, y eso sí está, porque al pobre Unamuno es que le han encargado de un montón de cosas. Cuando alguien quiere decir algo duro, dijo Unamuno y ahí te la carga el pobre don Miguel. Pero don Jacinto Benavente, el gremio de banqueros siempre lo tuvo en un altar. Sí, hombre. Por la gran obra que hizo. Sí, pero Los intereses creados. Pero es que además daba mucho dinero, porque todo lo que estrenaba lo hacía oro. Muy bien, muchísimas gracias a todos.